Bienvenidos a Renadet. Mi nombre es Luis y hoy te voy a enseñar todo lo necesario para generar un protocolo y aplicar los agentes físicos en la terapia dermatofuncional. Vamos a ver de qué se trata. Primero es importante saber que este temario, esta presentación está diseñada para que los profesionales sean capaces de desarrollar protocolos que sean seguros en su aplicación, que tengan ética y sobre todo sustento o evidencia científica de lo que están aplicando. Está estructurado para cumplir las normativas, tanto de COFEPRIS como las normas vigentes y todos estos estándares de calidad, de higiene y demás que son importantes y necesarios en nuestro campo laboral. Primero que nada, vamos a definir qué es el área dermatoestética. Esta área de la fisioterapia dermatofuncional, pero que se enfoca al área estética. Es decir, que integra conocimientos médicos, fisioterapéuticos y estéticos para mejorar la apariencia cutánea de los pacientes, prevenir el envejecimiento en algunos casos y en general apoyar en la recuperación postquirúrgica. En esto se enfoca y a esto se dedica el área de la dermatoestética. ¿Sí? Son terapeutas encargados de trabajar en conjunto multidisciplinario para sobrellevar la rehabilitación de un paciente en el área estética, ya sea prepararlo para la cirugía, acompañarlo durante la cirugía, darle un tratamiento posterior a la cirugía y saber cómo actuar en caso de complicaciones. ¿Para qué? Para tratarlas precisamente con estos protocolos de tratamiento y poder generar esta rehabilitación deseada en nuestros pacientes. ¿Qué importancia tiene la rehabilitación postquirúrgica? Es muy importante ya que se somete el paciente a un estrés traumático en donde es intervenido en el quirófano y por ende sus tejidos sufrieron algún daño. Un daño que es controlado, un daño que es dirigido, en este caso por el cirujano. Y aquí la importancia se va a enfocar más que nada en prevenir o reducir ese riesgo de complicaciones. Además de encaminar favorablemente la evolución del paciente para evitar complicaciones y potenciar los resultados estéticos. Entonces, no solamente cuidamos la salud del paciente que se ha sometido a una cirugía estética, sino que aseguramos o mejoramos esos resultados estéticos deseados en la paciente. ¿Cuáles son los objetivos de la fisioterapia dermatofuncional? Pues está enfocado a la homeostasis cutánea, es decir, a recuperar estos tejidos que han sido sometidos a un proceso quirúrgico y mejorar en parte la autoestima del paciente, la salud del paciente y los resultados estéticos deseados. Entonces, a eso va enfocado los objetivos terapéuticos, a evitar complicaciones, a encaminar y educar a la paciente para que lleve una evolución favorable y tener éxito en la rehabilitación postquirúrgica. Bueno, para poder ejercer, principalmente, para poder ejercer nosotros como terapeutas y poder utilizar esta tecnología, la que son los agentes físicos, pues debemos estar enterados y apegados a ciertas normas, basados en las normas 004, 019 y 024, que regulan el expediente clínico, prácticas profesionales y sistemas de información de salud. Entonces, todo esto abarca nosotros como profesionales realizando la terapia y todo lo que utilicemos para realizar esta terapia. Para esto, para poder ejercer, vamos a necesitar ciertas licencias sanitarias, avisos de funcionamiento que nos da COFEPRIS. Consentimiento informado conforme a la Ley General de la Salud también es otro de las normas y de los conceptos que tenemos que tener presentes al momento de ejercer o de pensar en emprender con una clínica, con un consultorio. Es muy importante contar con estos puntos.
Aviso de privacidad de conformidad a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión a particulares. Estos son datos, son documentos para el paciente en el cual el paciente permite y está enterado de los procedimientos que vamos a realizar. Y estas licencias sanitarias, pues es lo que aplica para nuestro espacio en donde realizamos las terapias, que cumplan con ellas, pues para evitar complicaciones y dar una garantía de seguridad al tratamiento, es decir, a nuestro paciente, de que está en un área profesional, de que está en un área libre de riesgos de contaminación cruzada que pueda poner en riesgo su salud. Entonces, el marco normativo en México y sobre todo adaptarlo a tu localidad, porque puede o no cambiar estas normas y estas leyes de acuerdo a la localidad, aunque estemos pues en la misma región, en el país mexicano. Entonces debemos tener en cuenta las leyes de nuestra comunidad, tanto como las generales, para poder ejercer sin problemas legales y para garantizar o asegurar pues esa experiencia positiva y de calidad a nuestros pacientes. Y luego, aparte de eso, también estas normas y estas leyes nos piden contar con cierta documentación médica y ética profesional. Por ejemplo, la historia clínica y evaluación funcional inicial. Esto en donde recabamos todos los datos del paciente, todos los antecedentes del paciente, para podernos dar cuenta de las indicaciones, de qué vamos a utilizar, de qué contraindicaciones presenta nuestro paciente. En esta historia clínica donde vienen todos los antecedentes médicos, familiares, locales, de hábitos, de antecedentes de otras cirugías, de algún accidente, de algunos otros tratamientos, de su situación médica actual, lo vamos a hacer con todas estas historias clínicas y evaluaciones de funcionamiento. Entonces va a ser muy importante, son base para poder prescribir un protocolo y que vaya a ser eficaz, sin riesgos. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a tener en cuenta las contraindicaciones que presenta mi paciente y de ahí poder derivar qué tratamiento voy a llevar a cabo. Notas terapéuticas y consentimientos informados. Estas notas terapéuticas vienen donde detallamos los procedimientos que realizamos, la cantidad de sesiones, los hallazgos durante la sesión, relatamos qué estamos aplicando, en qué dosis, qué equipo, qué maniobra, qué técnica, todo eso que sea una evidencia en el seguimiento de tu paciente. Y los consentimientos informados, pues para que el paciente esté enterado de lo que se le va a realizar, los riesgos que corre, los riesgos que conlleva su tratamiento y que autorice, que está consciente y acepta lo que tú le estás proponiendo realizar en específico para su tratamiento. Entonces son partes fundamentales, son bases para poder generar un protocolo de tratamiento. Bueno, ya tenemos estos documentos, ahora sí vamos a ir con la evaluación inicial del paciente. Este es donde recibimos a nuestro paciente, donde lo conocemos, donde nos conoce. Entonces, la primera impresión siempre va a ser muy importante para mejorar la confianza del paciente hacia ti como profesional. Y vas a tener cosas positivas, ganándote esa confianza, abordando desde un principio de manera favorable al paciente, para que posterior, con esa confianza, esa relación que conlleva fisioterapeuta-paciente, no tengas inconvenientes en que acate indicaciones, en que te pueda comunicar sus sensaciones, sus sentimientos y poder adaptar de manera personalizada el tratamiento a él. Entonces, desde aquí ya es importante la evaluación. Y luego, también en la valoración, vamos a agregar esos diagnósticos, esas valoraciones del estado actual de salud del paciente, en donde vamos a integrar toda esa historia clínica, pero además vamos a realizar nosotros, en compañía con estos documentos, el registro de lo que estamos viendo y percibiendo de nuestro paciente
actualmente. Es decir, hoy que llegó a mi clínica, que llegó a mi consultorio, que lo estoy tratando y vienen este tipo de diagnósticos y evaluaciones. Por ejemplo, podemos utilizar la termografía como complemento de valoración y las fotografías como evidencia de cómo estamos encontrando al paciente y también tomarlas como referencia para futuros avances. De esta manera vamos a personalizar el tratamiento y no generalizar un protocolo para todos los pacientes, ya que cada uno va a tener en específico ciertas situaciones, ciertas características que lo hacen único como paciente, aunque hayan tenido el mismo procedimiento de quirófano, el mismo tipo de cirugía, aunque tengan la misma edad, aunque sean del mismo sexo, aunque sean de la misma localidad, aunque estén en una situación similar, siempre va a ser distinto de paciente a paciente. Por eso esto es personalizado, es confidencial de cada paciente, es en donde él debe de abrirse de manera honesta para indicarte todos los aspectos que sean necesarios y para tomar en cuenta al momento de decidir cómo voy a tratar a mi paciente y con qué lo voy a tratar. Entonces, esta es la evaluación inicial del paciente, en donde vemos sus posturas, donde vemos anormalidades, en donde encontramos ciertos hallazgos, ciertos riesgos posibles para la cirugía, o posterior a la cirugía podemos identificar ciertos riesgos o complicaciones futuras, o identificar una correcta evolución del paciente, etcétera, etcétera. Entonces va a ser también de lo base para poder decidir qué protocolo voy a adaptar de manera personalizada a mi paciente. Y luego, selección y dosificación de los agentes físicos. Cada agente físico tiene en específico una forma de energía, lo cual para obtener esos resultados biológicos, esos efectos terapéuticos, pues debemos de trabajar con ciertos parámetros a cierta frecuencia, a cierta intensidad, cierto tiempo de aplicación, en ciertas áreas de tratamiento, y todo va respaldado por literatura científica. Es muy importante que tenga este respaldo científico porque nos va a dar la tranquilidad y va a garantizar los efectos y nos va a dar la tranquilidad de que si lo empleamos de manera correcta, pues no vamos a tener problemas o complicaciones, sino al contrario, efectos que buscamos, los efectos terapéuticos, estos efectos biológicos que generan cada agente en particular. Entonces, estos agentes físicos, dependiendo las indicaciones para cada uno, pues es como vamos a decidir la selección de estos y su dosificación, dependiendo pues lo que estemos tratando. Y luego vamos a ver, por ejemplo, los agentes físicos, algo de los más utilizados para que puedas entender mejor esto de los protocolos. Vamos a ver que esto de la selección y dosificación, de que cada agente tiene una indicación específica, va relacionada con esta tabla. Es decir, ultrasonido terapéutico para mejorar la cicatrización y el drenaje linfático. Entonces, ya teniendo este conocimiento de lo que realiza este agente físico y junto con la valoración previa del paciente, voy a identificar, necesita mejorar cicatrización y eliminar líquido, o frente a qué me estoy encontrando en el estado actual de mi paciente y decidir si voy a usar o no ultrasonido. O ya tengo el conocimiento de que la electroterapia es útil en reducción del dolor, espasticidad, a mejorar el tono muscular, a modular la analgesia. Entonces, con la evaluación previa de mi paciente voy a poder decidir, ¿le va a hacer algún efecto positivo o está necesitando mi paciente electroterapia o tiene contraindicada, le haría bien la electroterapia, pero en una parte de su historia clínica estoy viendo que en esta persona está contraindicada la electroterapia. Entonces voy a buscar otra alternativa. Láser de baja potencia, eficacia para la regeneración tisular y reducción de fibrosis. La radiofrecuencia para estimular el colágeno y la elastina o generar ciertos cambios a ciertas temperaturas de aplicación, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los efectos que hacemos con el agente físico y basándonos en esta historia clínica, pues vamos a decidir ya desde ahí cuál le va a convenir
o cuál vamos a obtener efectos terapéuticos en nuestro paciente, como la cámara hiperbárica que mejora la angiogénesis y la oxigenación, o la oscilación profunda que reduce la fibrosis o la previene, nos ayuda en el proceso de eliminación de líquidos, en esas movilizaciones en una etapa aguda de la paciente. Entonces, dependiendo de ese estado actual de tu paciente, que te vas a dar cuenta por ese historial clínico, por esa evaluación previa, vas a poder decidir cuál de estos agentes físicos van a ser bien aceptados o vamos a encontrar un efecto positivo, y también vamos a tener el dato de cuáles no vamos a poder aplicar, como la diatermia, que aumenta el flujo sanguíneo, mejora el metabolismo celular y dolor crónico, pero está contraindicado en un proceso agudo. Entonces, mi paciente está recién operada, llegó apenas y tiene 3 días de cirugía, de haberse operado de la cirugía, entonces no le voy a aplicar diatermia. Voy a buscar otro tratamiento que probablemente va a ser beneficioso, me va a ayudar como la oscilación profunda, a movilizar líquidos, evitar la fibrosis, o el ultrasonido terapéutico para mejorar la cicatrización y favorecer al drenaje linfático, o el láser de baja intensidad para la recuperación tisular, pero no la diatermia porque está en un estado agudo. ¿Y cómo me di cuenta de todos estos datos o de estas decisiones? ¿Por qué las estoy tomando? Pues porque ya sé que está en un estado agudo y que la acaban de operar y que tiene esta situación y que tiene esta contraindicación y de que está en este estado actual de salud y que a lo mejor por ahora el ozono no le haga bien. Entonces, todos estos datos con una correcta lectura y coherencia que lleves en tu historia clínica y en esta evaluación, pues nos va a dar la pauta para poder decidir qué agente físico voy a utilizar. Ya desde ahí, cuál estoy utilizando. Y luego ya debemos también de tener en cuenta a qué frecuencia, es decir, su dosificación, a qué temperatura, a qué potencia voy a lograr estos cambios y por cuánto tiempo lo debo de utilizar. Yo aquí hice esta tabla para hacer más fácil de comprender esto. Por ejemplo, aquí vamos a ir con el ultrasonido terapéutico. Entonces, su frecuencia puede ser de 1 MHz para trabajar en un tejido profundo a 3 MHz para trabajar de manera superficial. La intensidad puede ir en un modo pulsado o en un modo continuo, dependiendo los efectos que deseo lograr. Y la duración por sesión, ya sé que por cuadrante puedo trabajar 5 a 10 minutos para lograr los efectos terapéuticos. Que de 2 a 3 veces por semana, dependiendo el paciente y dependiendo de lo que estoy deseando lograr, pues también una sugerencia de 2 a 3 veces por semana. Y el total de sesiones recomendadas, pues son de 6 a 12 sesiones recomendadas. Y así sucesivamente con cada uno de los equipos o cada uno de los agentes físicos vamos a encontrar, pues, distintos tiempos de aplicación, distinta intensidad y potencia. Por ejemplo, aquí está la electroterapia tolerable y sin dolor, ya sea para contracción, ya sea para regeneración tisular, para relajación muscular. Va a ser ajustado esa potencia a una tolerancia de acuerdo a lo que percibe el paciente, a diferencia de las ondas de choque, que sí debemos de ajustar esa potencia entre 1.5 y 4.0 bares según la tolerancia de la paciente, y que aquí va de 15 a 10 minutos por sesión, y que aquí la electroterapia de 15 hasta 30 minutos podría llevar la sesión. Que aquí con una vez por semana, en combinación de otros agentes físicos, trabaja bien, pero en este necesitamos de 2 a 3 sesiones por semana. Entonces, en base a este conocimiento, a estos datos de aplicación, es como yo voy a poder decidir qué aplicar en mi paciente. Si ya sé que la terapia con la diatermia aumenta el flujo sanguíneo porque hace un efecto térmico, mejora el metabolismo celular y mejora el dolor crónico, porque en una etapa aguda no se puede utilizar, voy y veo que en la diatermia o aquí en la diatermia ya sea capacitiva o resistiva, porque ya sabemos de antemano que la resistiva es para tratamientos profundos y la capacitiva para superficiales,
que la frecuencia va a depender del tiempo que está tardando en aumentar la temperatura, que la intensidad también va dependiendo del tipo de tejido y el objetivo, es decir, si quiero trabajar a 40 grados, 45 grados, 43 grados, hablando de ese ejemplo de la diatermia, y que por 30 a 20 minutos por zona, pero ya sé que por cuadrante, entonces ahí me voy y decido, ok, voy a aplicar diatermia para generar estos efectos vasodilatadores, pero también le voy a aplicar el ultrasonido, tanto tiempo por cuadrante para aplicar estos otros efectos mecánicos, y así estoy combinando lo térmico con lo mecánico, o lo térmico con la oscilación profunda para movilizar. Y en base a estas indicaciones que ya están establecidas en la literatura de los rangos recomendados de potencia, los rangos recomendados de frecuencia, de energía, de tiempo, todo esto que ya está escrito científicamente, documentado, estos efectos se logran a tanto tiempo y tanto tiempo más es sobredosis y tanto tiempo menos o un sobreestímulo y tanto tiempo menos, no estamos generando ningún efecto. Entonces, ya estos tiempos, estos intervalos, ya están, ya están adaptados científicamente para nosotros poder hacer uso de ellos correctamente. Entonces, basado en la historia clínica de mi paciente, yo voy a poder extrapolar esa información para decidir qué equipo o qué agente físico voy a utilizar, a cuánta frecuencia, en qué zona, por cuánto tiempo y cuántas sesiones es lo recomendado. Bueno, algo importante para la aplicación de estos agentes físicos es ajustar el tiempo individual. Siempre se inicia con dosis mínimas para poder evitar alguna sensación extraña o lastimar al paciente, y de esta manera el paciente nos va dando una respuesta. Me siento así y a esta potencia o a esta frecuencia. Y si le voy aumentando progresivamente, pues el tejido que estoy trabajando se va a ir adaptando. Siempre hay que tener en cuenta que en la aplicación de agentes físicos comenzamos con la intensidad más baja y progresivamente vamos aumentándola de acuerdo a la tolerancia del paciente, a los síntomas, a las sensaciones del paciente y hasta llegar a lo que estamos buscando, hasta esos efectos deseados, a la temperatura que buscamos o a la potencia ideal a la cual ya sabemos que sería correcto esa aplicación, pero siempre para adaptar los tejidos y mejorar esa tolerancia del paciente de lo más bajo y progresivamente vamos aumentando. En las zonas sensibles requieren menos intensidad que en las zonas corporales grandes y esto va a depender de equipo a equipo. Hay unos que generan molestias, por ejemplo, las zonas de choque, y en algunas zonas va a generar más molestia que en otras, o como en la radiofrecuencia, que en algunas zonas más sensibles el calor va a ser más fácil de conducir esa energía y de aumentar la temperatura que en otras zonas corporales no tan sensibles. Todo esto depende de las escalas del tipo de piel, de los fototipos, de si es una piel normal, una piel gruesa, una piel delgada, del envejecimiento. Entonces, todos esos aspectos y características las tenemos en el documento inicial, en esa evaluación previa, en esa historia clínica. Y con esos datos, yo ya sé que las zonas sensibles y que con este tipo de agente físico debo de tener más cuidado, o en este tipo de agente físico, si ya le molestó a mi paciente, no quiere decir que también a otra paciente le vaya a molestar, van a ser diferentes un cuerpo y otro, en algunos me va a permitir trabajar, en otros voy a tener que omitir la terapia y buscar una alternativa. Contraindicaciones absolutas que incluyen el embarazo, marcapasos, procesos infecciosos activos, trombosis reciente, entre otras, como las neoplasias. Estos son de cajón para la mayoría de los agentes físicos. Las infecciones, la neoplasia, la trombosis, todo eso en donde podremos poner en riesgo a nuestro paciente, que por lo general llevan otro tipo de tratamientos y están acudiendo con otro profesional. Pero si nos encontramos frente a estas situaciones en la hoja clínica, ya sabemos que son contraindicaciones, además de las contraindicaciones específicas que llevan cada agente físico. Por ejemplo, los que tienen fotosensibilidad, pues las terapias de luz, las terapias con láser, las terapias con LED, tienen una contraindicación. Pero a ellos no les afectaría aplicarles termoterapia o electroterapia. Entonces es ahí donde
Cada agente físico tiene sus propias contraindicaciones, pero también hay unas que son pues generalizadas para todos. Entonces las tenemos en cuenta siempre, nos damos cuenta de ellas por medio de la evaluación y de la historia clínica, y ya con ello evitamos poner en riesgo al paciente, porque teniendo este conocimiento no le voy a aplicar algo que lo podría perjudicar. Y luego sinergias recomendadas, por ejemplo, radiofrecuencia más vacunoterapia para la celulitis, ultrasonido y ozono para fibrosis postquirúrgica. ¿Cómo vamos a saber qué combinación realizar? Primero, es importante tener en cuenta que solamente podemos aplicar, o sería lo ideal y lo mejor para el paciente y obtener buenos resultados, máximo 3 agentes físicos por sesión, tomando en cuenta que las terapias manuales es un agente físico, mecánico. Entonces, cuenta como agente físico toda aquella terapia que realices manual en tu paciente. Y ya, más los demás agentes físicos, entonces son 3. Y esos 3 es suficiente. Pueden ser 2, puede ser 1 incluso, pero por lo general son de 2, se combinan 2 agentes hasta incluso 3. Más sería un sobreestímulo en donde quedaría o poco efecto o nulo efecto de la terapia, o a generar efectos adversos. Entonces, se ha demostrado que máximo 3 agentes. En un día trabajas un tipo de agentes, un tipo de terapia enfocado a un efecto, a un resultado, y en otra terapia consecutiva, otro tipo de agentes, repites algunos del anterior, pero incluyes otros nuevos con otro enfoque, con otro objetivo, y en la siguiente sesión vuelves a repetir lo del anterior, lo de la pasada, o vuelves a combinar o aplicas agentes nuevos u otro tipo de terapia. Todo esto acorde a la evolución correcta de tu paciente. Correcta o no correcta, porque bien puede estar en un proceso de complicación y pues no es la evolución deseada. Sin embargo, pues vas a poder interactuar a tiempo. Ok, está con una complicación, mi paciente, le hago la evaluación, tiene esto, esto y esto, está en un proceso agudo de inflamación, tengo estas contraindicaciones, pero sé que estos agentes físicos le van a favorecer y no se interponen con la contraindicación actual de mi paciente. Y de esta manera, con los dosificaciones y parámetros correctos, pues al momento de realizar la terapia van a tener un efecto positivo y terapéutico en el paciente. Bien, entonces vamos a tener también aquí estas notas para aplicar, ajustes individuales para cada paciente y siempre iniciando de la intensidad más baja para acostumbrar al paciente, ver cómo va a reaccionar, evitar problemas o evitar alguna reacción negativa y posteriormente ir aumentando. En zonas sensibles, pues hay que tener en cuenta algunos equipos molestan más que otros, algunos equipos no se sienten o no molestan nada. Entonces vamos a tomar en cuenta esto al momento de decidir el protocolo en la paciente. Contraindicaciones absolutas, básico, es de cajón tener en cuenta todas estas contraindicaciones, pues para no cometer un error en la aplicación. Y las sinergias recomendadas, pues siempre vamos a combinar agentes físicos para lograr un objetivo, pero por sesión máximo vamos a utilizar 3 para obtener buenos resultados. Y luego, estrategias de combinación de terapia. Estas estrategias de combinación sinérgicas que estábamos mencionando, por ejemplo, la diatermia, la radiofrecuencia, mejoran los resultados funcionales y estéticos, por dar un ejemplo. Por ejemplo, la vasodilatación con lo mecánico, pues aceleramos esos procesos de eliminación de líquidos o de regeneración. Por ejemplo, la radiofrecuencia, que puede ser el uso de la diatermia o de la tercarterapia, a cierta temperatura, por ejemplo, 43 grados, para trabajar una fibrosis, ablandamos el tejido y aparte combinamos ondas de choque. ¿Para qué? Para terminar de controlar esa fibrosis. Y como tercer agente, aplico un drenaje linfático manual o con oscilación profunda, pues estoy trabajando enfocado a esa fibrosis o a esa adherencia. ¿Pero por qué? Porque ya tengo en cuenta los efectos que realizan cada agente físico y que mi paciente no tiene contraindicado ninguno de los que voy a aplicar. Y que aplicándolo en los tiempos y parámetros correctos, voy a notar esos resultados que estoy buscando. Entonces, esos protocolos secuenciales se permiten preparar, aplicar y cerrar el tratamiento con mejor tolerancia.
porque van avanzando y mejorando esa evolución del paciente y los vas adaptando a las necesidades y a evitar esos riesgos que conlleva cada paciente en particular, que serían las contraindicaciones. Y es importante lo que les mencionaba al principio, individualizar cada tratamiento porque la respuesta va a ser diferente de paciente a paciente. Incluso podrías encontrarte en el mismo paciente una respuesta diferente de un día a otro, a una terapia posterior donde repites ese agente físico y a lo mejor por situaciones externas, la situación que haya sido, no tolera esta vez esta terapia y hay que omitir, hay que buscar una alternativa o por situaciones endógenas en donde también algo está haciendo hipersensibilidad y no está tolerando la terapia que ya habíamos aplicado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí estás individualizando. No porque vaya escrito el protocolo y te aguantas y vamos a aplicarlo y le voy a dar más despacito. No, vamos a individualizar. Si mi paciente le está molestando, si le estoy generando un daño, voy a buscar la alternativa de tratamiento con los mismos objetivos que esté deseando en el paciente. Entonces, estas estrategias de combinación de terapias son una base de todos estos datos, de la historia clínica, de la evaluación y del conocimiento previo de lo que trabajamos con cada agente físico, sus efectos de cada uno y sus parámetros para poderlos combinar y obtener estos resultados de cambios biológicos. ¿Cómo vas a diseñar este plan de tratamiento? Vas a utilizar los objetivos SMART, que se refiere a que seas específico en lo que vas a utilizar, medible, alcanzable estos efectos que vamos a buscar, esos objetivos a corto, mediano y largo plazo, porque se supone que a corto plazo debe de tener ciertos cambios o cierta evolución del paciente. Por ejemplo, una paciente recién operada, el principal problema es acumulación de líquidos y la cicatriz, cuidar la cicatrización, que no se infecte, que no se abra, que cierre favorablemente, que no genere un tejido hipertrófico. Entonces, a corto plazo, esa cicatriz debe de cerrar sin complicaciones. A mediano plazo, debo de evitar las adherencias de esa cicatriz. Y a largo plazo debe de haber recuperado lo mayor posible el tono de la piel y no haber generado fibrosis. Entonces, en específico, a corto plazo, buscábamos cerrar sin complicaciones la herida, sin que se infectara y que se cicatrizara en el tiempo correspondiente. Medible porque podemos estar visualizando esa cicatrización. Alcanzable porque sabemos que con esta terapia podemos lograr esos efectos. No es algo que no vayamos, que queramos adivinar o que queremos atinarle. Es algo que estamos seguros que con la aplicación del agente físico se va a lograr. Son relevantes y con tiempo definido, corto, mediano o largo plazo, y son relevantes. Vamos a generar un cambio verdadero en nuestro paciente con el uso de estos agentes físicos, con la selección de este protocolo individualizado para mi paciente. Y esto debe llevar una duración, una frecuencia y un número de sesiones según la evidencia de cada técnica. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues esa duración voy a estipular para corto plazo, mientras estaba acelerando esto y se encuentra en esta situación el paciente, con esta historia clínica, con estos antecedentes. Entonces, esta duración va a ser en lo que mi paciente cierra la herida, voy a utilizar estos agentes físicos. La frecuencia, ok, este agente físico que está encaminado a generar esta regeneración del tejido que involucra crear toxinas que deben de ser eliminadas por el sistema linfático. ¿A qué me refiero? Que hay agentes físicos que hay que dejar un intervalo como en la cavitación para que entre sesión y sesión el cuerpo metabolice y no sobrecargarlo. En algunos agentes, hay algunos agentes que podemos hacer uso continuo. Entonces ahí vamos a decidir con qué frecuencia acorde al agente físico. Número de sesiones. Entonces, si ya vimos que con los agentes físicos, ya en cuanto a la información científica que tenemos actualmente, ya sabemos que tantas sesiones en promedio, porque nuevamente vamos a esto, puede variar entre paciente y paciente,
pero ya sé que mínimo necesito 10 sesiones de ultrasonido para lograr estos cambios. Ok, me voy a ir a esas 10 sesiones de ultrasonido para generar estos cambios, pero si ya llegué y ya alcancé mi objetivo a corto plazo y para los de mediano plazo y los de largo plazo ya no voy a necesitar ultrasonido, ok, ahí terminé con este número de sesiones aplicadas. La frecuencia y la duración pues va a depender de cada técnica, de cada agente físico. Y luego, la adaptación según la zona corporal o facial, considerando el grosor térmico, irrigación y sensibilidad. Entonces, son las que les mencionaba, estas escalas de prototipos, estos tipos de piel, esta situación de si es una piel deshidratada, bien hidratada, una piel normal, una piel delgada, o atrófica, o hipertrófica, o muy gruesa. Todos estos factores van a influir para diseñar este plan de tratamiento. Y estableciendo esos objetivos. Entonces, como de lo que vimos, ya tienes el conocimiento de lo que genera cada agente físico, de nuestros efectos que realiza, de las dosificaciones y parámetros. Ahora voy a plantearme, ¿qué quiero lograr en mi paciente en específico? ¿Qué efectos? Que sean alcanzables, es decir, que sean lógicos, que sea evidente que vamos a poderlos lograr, que sean relevantes, o sea, que busquemos ese cambio positivo en el paciente, no vamos a aplicar algo nomás por aplicarlo y que no va a generar ningún cambio en el paciente y que solamente podríamos estarlo haciendo perder el tiempo y nosotros también con nuestra terapia, entonces deben de ser ahí. Perdón. Deben de ser relevantes esas decisiones del agente físico y en tiempo definido para poder decidir esa duración y si va a ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. A largo plazo, ¿qué buscamos? Que no haya fibrosis, que esté fuerte, que haya recuperado, el paciente haya recuperado la fuerza, que tenga flexibilidad, que se haya incorporado ya nuevamente a sus actividades. Entonces, al principio decidí por lo que no genera calor y que me va a ayudar a acelerar la cicatrización y que me va a ayudar a desinflamar. Al mediano plazo, a modular la cicatrización, a evitar la fibrosis. Y a largo plazo, agentes físicos de fortalecimiento, agentes físicos de retracción de piel, para mejorar los efectos o los resultados estéticos y todo esto en base a mi paciente, qué puedo lograr, qué necesita y qué se va a lograr a corto, mediano y largo plazo. Siempre piensa en eso para que puedas prescribir correctamente este protocolo. Que el protocolo, aunque ya lo hayas diseñado, puede variar, recuerda, por situaciones que surgen en el paciente y debemos de adaptarnos a esos cambios para poder que sea favorable y eficaz el tratamiento. Ok, implementación al tratamiento. Aplicación segura según los manuales de operación del equipo. Obviamente, además de tener el conocimiento de estos efectos que realiza cada equipo y de estos parámetros y notificaciones de cada uno, pues tenemos una aplicación segura según cada equipo. Cada agente físico es diferente y debe de contar con ciertas medidas de seguridad y con ciertos protocolos de aplicación. Por ejemplo, en los equipos utilizamos un conductor gel, en otros glide, en otros aceite, en otros talco. En unos equipos llevan cables y electrodos, en otros equipos llevan pistones, en otro equipo llevan la luz. Entonces, van a trabajar cada uno distinto, acorde a cómo están fabricados. Y pues esto, ¿cómo te das cuenta de esta información? Con su manual. Obviamente, para poder llevar un buen uso y poder dosificar correctamente. Entonces, ¿cómo vas a saber cómo? Pues con estos manuales de operación del equipo. Monitoreo de signos vitales, molestias o reacciones cutáneas adversas. Esto se refiere a que hay que estar atentos en todo momento con el paciente durante la sesión, pues para saber que estamos aplicando favorablemente el tratamiento, no porque tenga efectos terapéuticos
el paciente deba de aguantarse en ciertas sensaciones. ¿Por qué? Porque un aviso de molestia, de dolor, es un aviso neurológico de un posible daño tisular. Entonces debemos de estar en constante comunicación con el paciente para garantizar que estamos realizando una terapia favorable, que no haya molestias, que haya una buena conductividad. Por ejemplo, en los agentes físicos de electroestimulación, si no está bien colocado el electrodo o no hay una buena hidratación o aplicación del gel conductor, el paciente puede percibir pellizquitos o piquetitos en la piel, pero muchas veces el paciente no lo comparte. Te dice al final, es que sentía esto. Y si tú no le preguntaste al paciente si se aguanta y no le incomoda bastante como para decirte, no te va a decir. Entonces es importante que estés monitorizando sus gestos faciales y sus reacciones físicas para que sepas cuando estás generando molestias o cuando generaste alguna incomodidad y que el paciente no la comparte, porque te puedes encontrar con que el paciente no te avisa, no te dice hasta el final o se lo guarda y no te enteraste nunca. Sin embargo, depende de estas situaciones de que tu tratamiento esté siendo favorable. Porque, por ejemplo, en el caso de la conducción eléctrica y que esté molestando, podríamos lesionar al paciente con mala conductividad o que los efectos sean nulos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que estoy empleando correctamente el agente físico? Pues monitorizando a mi paciente. También mencionamos aquí monitorizar signos vitales. Esto previo a la sesión o incluso durante la sesión para estar visualizando o asegurarnos de que el paciente está en óptimas condiciones en este momento de recibir la terapia. Explicación clara al paciente para fomentar la confianza y la adherencia al tratamiento. Así como lo hacemos consciente de todos los riesgos posibles que conlleva la terapia, también hay que estarle haciendo saber cuando ha alcanzado algún objetivo, cuando hay mejoras, cuando se ve mejor, cuando está realizando bien las cosas. Sí, hay que felicitarlo o hay que estarle haciendo saber de estos cambios positivos porque esto psicológicamente es bueno y el paciente continúa adherido al tratamiento y su estado de ánimo también le permite avanzar y evolucionar favorablemente a la terapia. Ahora, los riesgos y beneficios, la evaluación de efectos adversos, es decir, tenemos que tener en cuenta nosotros como terapeutas que en ciertas situaciones o ciertos agentes físicos podrían generar en ciertas situaciones, depende del paciente, algunos efectos secundarios como quemaduras, rosaduras, eritema, hematomas, alergias. Son situaciones que son posibles, por ejemplo, en la vacunoterapia, que aparezca algún hematoma, que con el ozono queden dolencia, molestias en la zona donde se aplicó, que si no aplicamos correctamente o no prevemos el estado y la condición de la piel de mi paciente, que con las radiofrecuencias podríamos generar alguna quemadura. Entonces, una es tenerlo nosotros en cuenta y tener en nuestro repertorio, por ejemplo, parte de las normas nos exige contar con un botiquín de primeros auxilios y también nos exige tener conocimientos de reacción de primeros auxilios para cuando sucedan situaciones así. Pueden ser más graves o no tan graves, pueden ser leves o moderadas estas reacciones y dependiendo del paciente, entonces hay que saber actuar y hay que tener en nuestro repertorio todos esos insumos y artículos necesarios en caso de un efecto adverso negativo en el paciente para saber actuar y actuar con tiempo. Y también el paciente debe de estar informado de estos posibles riesgos. Es parte de lo que va a firmar, es parte de lo que nos exigen las normas de que el paciente esté consciente de todas estas situaciones. Pero a nosotros nos importa como parte de procurar antes de la prescripción del protocolo que vamos a utilizar, pues saber que en estos equipos podemos tener estos efectos y que voy a estar preparado con dichos artículos o dichos insumos para reaccionar en tiempo y forma a esas reacciones secundarias. Algo que los había mencionado al principio y muy básico y muy importante que te vas a dar cuenta en la historia clínica y en la valoración del paciente son las condiciones de contraindicación absoluta o relativas.
Hay contraindicaciones absolutas y relativas, por ejemplo, el marcapasos, el embarazo y neoplasias. En la mayoría de los agentes físicos está contraindicado de manera general, pero aún así cada uno tiene sus correspondientes contraindicaciones. Cada agente físico, por ejemplo, personas fotosensibles tienen contraindicado pues todo lo que utilizamos de fototerapia. Personas sin sensibilidad pues tienen contraindicado la electroterapia, o los efectos térmicos. Y así sucesivamente, dependiendo de la situación que vas a darte cuenta en la historia clínica y en la valoración del paciente, cuáles situaciones de contraindicación relativa o contraindicación total está ahí afectando al paciente y no debemos de realizar ningún tipo de terapia en esa situación. También, además de haberle informado al paciente de estas situaciones, pues explicación clara al paciente para fomentar esa confianza y adherencia al tratamiento, ¿verdad? Que habíamos mencionado. Y reforzar estos beneficios de la calidad física y psicológicos en el paciente. Tenemos a concientizarlo de los riesgos posibles, estar preparados para los posibles riesgos y también pues hacer hincapié o esa promoción de los resultados positivos, pues estárselos informando, hacerlo ver al paciente, porque muchas veces el paciente no se da cuenta o no identifica esos cambios positivos con la terapia. Sin embargo, al hacérselos o tú comunicárselos y hacerlos ver en él, pues resulta positivo psicológicamente y esto para que siga avanzando beneficiosamente. Bueno, y en el cierre del tratamiento, es decir, cuando ya voy a dar de alta a mi paciente, cuando ya mi paciente ya no lo voy a ver en un tiempo y porque ya lo voy a dar de alta, es importante la comparación de resultados con fotografía y todo lo que estuvimos relatando durante las sesiones y al principio de la sesión para hacer estas comparaciones de evidencia con la termografía, por ejemplo, cómo se vea en un estado, una cicatrización, una herida, una fibrosis o el paciente en general y cómo se ve ahora que ya lo estoy dando de alta. Todo esto es parte de la evidencia que tú vas a guardar en la carpeta de tu paciente. Es parte de lo que nos piden las normas que tengamos entre nuestros documentos como terapeutas. También le vamos, aparte de mostrar estos cambios y estos beneficios y los objetivos alcanzados en el paciente, vamos a darle recomendaciones. Al igual que le estuvimos recomendando posterior a cada sesión, la alimentación, la hidratación, las cremas, el protector solar, el realizar esto, el ejercicio, etcétera, etcétera. También cuando finalicemos y vayamos a despedir a la paciente, porque no vamos a volverla a ver probablemente en cierto tiempo, pues dejarle estas recomendaciones como el uso del protector solar, así les recordar, es un ejemplo de su hidratación, del ejercicio, pero también algo importante que regrese a revisiones periódicas como parte del cuidado y mantenimiento de lo que ya se trabajó, de las terapias que ya concluyeron. Y también parte de lo que nos pide estas normas y de evidencia es elaboración del informe final detallado. Así como hicimos un informe al inicio y te estuvimos informando durante todo el proceso, día a día, en donde la paciente nos firmaba su visita y nosotros explicamos qué terapia se realizó, qué hallazgos encontramos, etcétera, pues igual se va a realizar este informe final, bien elaborado, bien detallado de por qué estoy dando de alta a mi paciente, de cómo se encontraba en un principio, cómo se encuentra ahora y se justifica su alta. Bueno, hay que tener consideraciones éticas al momento de prescribir un protocolo con agentes físicos. Como sabemos, trabajamos con energías que emplean estas tecnologías para obtener ciertos efectos biológicos y buscar la respuesta terapéutica. Pero para todo ello, así como para el trato con nuestro paciente, tanto si aplicamos agentes físicos o no, hay que tener un respeto a la autonomía del paciente, dignidad y confidencialidad. Son claves para llevar una relación sana terapeuta-paciente, para que haya comunicación, para que haya confianza y sea favorable el tratamiento y pues todo el estadio, ¿verdad? En el que se va a encontrar en terapia durante este tiempo que nos va a estar visitando la paciente o el paciente. Entonces hay que tener siempre respeto, es actuar con ética clínica
Esto es básico, esto es una de las aptitudes con las que debes de contar cualquier persona que ha decidido entrar al área de la salud para trabajar en beneficio de las personas, en la salud y la vida de las personas. Entonces siempre debe haber esta ética clínica, lo cual va a integrar lo que te acabo de mencionar, de confidencialidad, de respeto, de dignidad. Hay que apegarnos siempre a una evidencia científica. Esto es un respaldo para no tener problemas legales o en caso de que los tengas, tener tu evidencia, tener un respaldo de por qué has decidido y además respetar el marco legal en cuanto a las normas, leyes, archivos que nos piden, documentos, historias y todo eso que nos pide tener registrado para que en dado caso, si se necesita, tengas cómo demostrar o cómo defenderte en este ámbito de lo legal y siempre tener en cuenta la evidencia científica, tanto para lo legal como para hacer valer o garantizar esos efectos terapéuticos o garantizar esa positiva evolución en tu paciente, porque estás trabajando con evidencia científica que demuestra o respalda lo que estás haciendo o aplicando. Y en conclusión, el diseño de protocolos de agentes físicos en esta área de dermatoestética debe de ser seguro, gracias al sustento científico, gracias a que tienes el conocimiento de los parámetros, de las indicaciones, de las contraindicaciones y lo puedes aplicar con seguridad, documentado porque llevas un registro evidencial de todo lo que realizas, tanto un registro de imagen como escrito y firmado por tu paciente y personalizado, porque no porque sean de la misma edad, del mismo sexo, mismo fototipo, de la misma familia, la misma situación estética o de cirugía estética. Entonces, no porque sean iguales, el tratamiento y el protocolo que realizas van a ser iguales para ambas partes. Cada uno va a ser personalizado y el tratamiento que hoy decidiste, el día de mañana o en unas cuantas sesiones podría cambiar. Se ha dado el caso de que una complicación, de que un efecto adverso, de que una reacción no deseada y hay que modificar el tratamiento. Entonces es personalizado porque es diferente entre persona y persona e incluso en la misma persona podría llegar a cambiar. ¿Cómo vamos a darnos cuenta o cómo controlamos todo esto? Pues con la constante valoración de nuestra paciente. Otro de los puntos bases en esta prescripción de protocolos de agentes físicos, estar sustentado con evidencia científica y realizar buenas prácticas clínicas, así como promover los resultados visibles con la paciente, funcionales y emocionalmente positivos para que vaya esto de la mano con lo que les mencionaba, de tener una buena relación y por ende tiene un buen avance porque se apega o se adhiere al tratamiento, a tus indicaciones y nos evitamos bastantes posibles conflictos. Ahora te voy a dar un ejemplo de un caso clínico para que veas cómo podemos ejercer este procesamiento de conocimiento y prescribir un protocolo. Mariana G, de 34 años. Le realizaron una lipoescultura con transferencia glútea hace 12 días, es decir, yo la recibo 12 días después de que fue intervenida quirúrgicamente. Motivo de la consulta: la paciente viene por dolor, inflamación persistente en abdomen y flancos y la sensación de fibrosis. ¿Qué signos clínicos tiene entonces? Esto es lo que relata la paciente y en tu hoja clínica lo pones. En su historia clínica también viene que fue operada, que tiene 34 años, que tuvo estas otras cirugías, que es mamá de tantos niños, que si fue parto natural, que si fue cesárea, etc., etcétera, etcétera. Todo lo que necesitas saber, recuerda que son ejemplos. Signos clínicos, bueno, ya a la revisión, al diagnóstico, el diagnóstico del médico en compañía de tu valoración con el TIR, con el ecosonograma, con la palpación, con el ojo clínico, con pruebas que se realizan, podemos identificar que la paciente presenta edema moderado en abdomen bajo, nódulos de fibrosis incipiente al tacto, disminución de la elasticidad cutánea y equimosis en las zonas laterales del tronco, donde percibe la paciente inflamación y sensaciones de fibrosis. Entonces, clínicamente ya encontramos en qué estado se encuentra la paciente. Ahora,
vamos a identificar esos objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que busco realizar en la paciente? A ver, si trae dolor y tiene 12 días, ¿estaré pensando en fortalecer ahorita el músculo? Claro que no. Me voy a concentrar en en sobrellevar esa cicatrización, que no se infecte, que no acumule líquidos, que disminuya el dolor, que no corra riesgos. Entonces, mis objetivos en este cuadro clínico sería reducir inflamación y fibrosis, mejorar oxigenación y regeneración tisular, aliviar el dolor obviamente, estimular el drenaje linfático y favorecer a la cicatrización para evitar las adherencias. Esto es lo que me interesa en este estadio de mi paciente con las características actuales con las que se presenta a mi clínica. Entonces, ya identifiqué qué objetivos quiero, por ejemplo, por lo pronto, en un objetivo a corto y mediano plazo sería esto, ¿va? Y ya de esto voy avanzando y revalorando para ahora sí decidir qué objetivos enseguida, después de haber ya modulado, trabajado, eliminado, disminuido estos síntomas y cambiado esta clínica, entonces ya puedo ir avanzando a otros objetivos. Pero por lo pronto, ya identifiqué que necesito trabajar el edema, el dolor y la fibrosis. Y que mi paciente tiene 12 días de operada, que tiene 34 años y que es una paciente femenina. Entonces, ahora sí, ya con los objetivos voy a decidir con qué trabajo la fibrosis, la inflamación, el dolor, ¿verdad? Estos objetivos principales, ¿con qué los puedo trabajar? Aquí está el agente físico, ultrasonido, qué terapia con frío, qué oscilación profunda, qué radiofrecuencia, qué cámara hiperbárica, láser de baja intensidad. Y aquí me menciona de 1 a 3 días y así sucesivamente. Por ejemplo, de 1 a 3 días en este estado de inflamación y de dolor de la paciente he decidido aplicar crioterapia. Y es a 15 minutos en abdomen y flanco, donde trae ese problema. Pero a partir del segundo día voy a integrar un segundo agente físico, el ultrasonido terapéutico. ¿Para qué? Para prevenir fibrosis y estimular el metabolismo. ¿En dónde lo voy a aplicar? En la fibrosis, en los nódulos detectados de fibrosis. ¿En qué parámetros? Bueno, ya sé que voy a utilizar 1 MHz para que sea un trabajo profundo y lo voy a utilizar pulsátil porque está en un proceso agudo mi paciente y no debo de, o está contraindicado un efecto térmico, entonces pulsátil, 1 MHz, 5 a 8 minutos, que ya sé que debo de trabajar por cuadrante en el área afectada y listo. Pero conforme siguen avanzando los días, estoy trabajando ambos, pero al partir del tercer día ya no necesito la crioterapia, ya pasaron 72 horas o las 3 sesiones o más días, porque pueden ser seguidos o con cierto intervalo de tiempo entre una y otra, dependiendo del estado de la paciente, dependiendo de la historia clínica y de los objetivos a alcanzar. Pero vamos a suponer que es consecutivo. Entonces, a partir del día 4 ya no hay crioterapia, pero comienzo con oscilación profunda. Al día 4 también está el ultrasonido presente. Y tal vez con el drenaje manual o la movilizaciones pasivas, esos son mis 3 agentes. Recuerda que como regla tenemos máximo 3 agentes en cada sesión, contando que el agente físico mecánico es toda la terapia que hagamos manual. Entonces aquí ya llevo un complemento. La oscilación, ¿para qué? En abdomen y flancos, en donde está mi problema, con el objetivo de mejorar la oxigenación y el drenaje tisular. Además, el drenaje linfático, perdón. Además que la oscilación profunda me está favoreciendo a eliminar esa fibrosis o a prevenir la que se vaya a ir formando. Y ya en días siguientes, al séptimo día, voy a iniciar con la radiofrecuencia, pero el séptimo día fue mi último día de ultrasonido. Y ahora estoy trabajando con oscilación profunda, radiofrecuencia y ejercicio pasivo a lo mejor. Ya son mis 3 agentes por sesión. Pero enseguida, cámara hiperbárica al 10º día, pero sigue recibiendo la persona radiofrecuencia y sigue recibiendo oscilación profunda. Ultrasonido ya no, ya pasé esa dosificación, ya pasé esa parte para cambiar y lograr mis objetivos. Y al día 14, láser de baja intensidad. Y al día 14 cuento con cámara hiperbárica, láser de baja potencia y radiofrecuencia. 3 agentes físicos que están sobrellevando a mi paciente. Pero si observamos en radiofrecuencia resistiva, 10 a 15 minutos por zona,
entre 38 y 40 grados centígrados. ¿Para qué? Para solo estimular la circulación. Si le contamos que ya llevaba 12 días de evolución, más otros 7 días que vamos a comenzar con la radiofrecuencia, en realidad ya anda por los 20 días más o menos de que se operó, ya podría comenzar a recibir termoterapia en lo más mínimo para acelerar los procesos de desinflamación. O no, si la paciente se encuentra con demasiada acumulación de líquidos, con demasiada secreción y no está mejorando en cuanto a la inflamación y acumulación o extracción de líquidos, voy a omitir y aplico otro o intercambio y sustituyo por otro. ¿Todo por qué? Porque voy acorde a la evolución de mi paciente. Entonces yo aquí he decidido del día 1 a 21 días de que recibió mi paciente para obtener esos efectos o esos objetivos a corto y mediano plazo. ¿Qué quiero? Mejorar el drenaje, minimizar el dolor, acelerar la cicatrización, que en la cicatriz no haya adherencias, no haya fibrosis y que lo que ya se estaba creando de fibrosis, controlarla, eliminarla y favorecer ese tejido. ¿Por qué? Porque ya tomé en cuenta qué equipos me van a realizar ese efecto y tomando en cuenta sus parámetros que ya están preestablecidos científicamente, que a estos parámetros son útiles o tenemos un efecto terapéutico, ni realizan ni realizan un sobreestímulo, ni se quedan cortos con el estímulo y es suficiente. Todo esto ya lo tengo yo, ya lo sé, que a tanto tiempo, a tanta frecuencia, y tomando en cuenta las contraindicaciones de mi paciente, decidí qué equipos para qué objetivos y en qué a corto, mediano o largo plazo. Y es muy sencillo crear estos protocolos porque solamente hay que basarnos en la historia clínica del paciente, en los signos clínicos actuales del paciente, o sea, ¿qué necesita mi paciente trabajar en este momento? Como les mencioné, llegó con 12 días con dolor e inflamación, no me voy a preocupar por el músculo, no me voy a preocupar por el color de la piel y ponerle una terapia de luz verde para las manchas, no. Me voy a preocupar porque cicatrice bien esa herida, porque esas sensaciones de dolor disminuyan, porque drene bien los líquidos y esa fibrosis que se estaba generando, controlarla. Y por eso decidí mis agentes físicos, de acuerdo a sus parámetros, en la zona donde voy a estar, o sea, dependiendo, si fuera una rodilla, pues aquí diría rodilla, ¿verdad? Si fuera senos, pues aquí diría senos y brazos a lo mejor. Entonces, dependiendo de lo que estamos ejerciendo y con el objetivo principal. Entonces, ya con eso logras extrapolar a cada caso y a cada paciente, individualizar el tratamiento, personalizar el tratamiento. Como complemento al protocolo, siempre tenemos sugerencias para la paciente, indicaciones post sesión y complementos de la terapia. Por ejemplo, como complemento el masaje linfático manual entre días alternos a la terapia o como parte de un tercer agente físico en la misma sesión. Otro ejemplo, indicaciones post sesión, evitar el sol directo, buena hidratación, no hacerse automasajes bruscos, no cargues pesado, camina al menos media hora, toma agua, consume estos suplementos, visita al nutriólogo, etcétera, etcétera, dependiendo de la situación y los objetivos que queramos lograr. Y una evaluación semanal, esto periódicamente, ya sea que lo hagas diario o siempre que esté viniendo el paciente a terapia o semanalmente para estar haciendo comparativas con las evidencias y decidir, ok, voy bien con este protocolo o estoy retrocediendo o me estoy estancando con el protocolo o está generando efectos adversos no deseados, entonces voy a modificar mi protocolo. Y todo esto con una revaloración y constante, ¿verdad? Que puede ser semanal, puede ser cada 2 días o puede ser diario si estás viendo diario a la paciente o cada que venga a visita la paciente. Y toda esta información que te mencioné para la creación de un protocolo, todos estos intervalos y parámetros de los agentes físicos que mencioné en esta presentación, pues tienen un sustento científico, recuerda, y procura siempre realizar investigación de un sustento científico. Si tienes algo que aclarar, investiga con sustento científico. Si tienes algo que demostrar, con sustento científico.
Si algo no lo sabes y lo quieres emplear, que sea con sustento científico, para que no te equivoques, para que disminuya esas posibilidades de error, esos riesgos y esas posibles complicaciones. ¿Por qué? Porque con el sustento científico vas a saber la información correcta y cómo actuar en cada caso, ¿verdad? De lo que estás buscando esa respuesta. Entonces, esto es todo lo que necesitas saber para realizar correctamente un protocolo de agentes físicos con tus pacientes. Recuerda que con confianza puedes consultarme o a mis compañeros para resolver las dudas que tengas. Quiero que sepas esto, que con tus manos transformas, con tu mente creas y con tu pasión sanas. Así que nunca subestimes el poder que tienes de cambiar vidas. Sigue aprendiendo, sigue mejorando. Recuerda que somos Renadet y en Renadet somos otro nivel. Nos vemos en la siguiente clase.